Acción. Bueno, esta sería la propuesta entonces. ¿Y vos podés explicar de dónde carajo vamos a hacer para pagar 16 lucas por mes? Pero es lo que conseguí es lo mejor que se pudo. Aparte es un muy buen arreglo. En 2 años están afuera. Buenísimo, Nos matamos durante 2 años para volver a estar como estamos Exacto. Octubre del 2008, nosotros prestamos el club a ustedes para hacer un acto partidario. Desaparecieron 73 caballetes. 76. 76, mirá. ¿Les puedes explicar que es una buena oferta esta? No. Tratemos de razonar. Es una Razonemos. locura. Es una locura lo que nos quieren cobrar. Es una locura que nos quieran cobrar esta guita por una multa. Exacto, a los combatientes de las Malvinas les expropiaron los campitos, no sé con qué chamullo, y después vino el intendente y puso 2 canchitas de papi fútbol. ¿Qué me tenés que decir de eso, a ver? ¿Y qué? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué cosa que tiene que ver? Pero acá habla cualquiera, che. Esperá, es la comisión directiva. No tenemos nada más que alquilar, no sé dónde vamos a sacar la plata. Ya fue, no te calenté, boludo, hagamos quilombo, la traemos la cámara, se la metimos en el orto, ya fue. Che, para acá estamos hablando bien. Estamos hablando en serio. ¿Vos sabés qué? Estoy por terminar la reunión, yo con el señor hablo más y que la comisión directiva se encargue de todo. Ya fue, chabón, ya está. Nada. Vos estás afuera de la comisión directiva, por pelotudo. Tratá de hacer algo por el club. Nosotros hacemos lo que podemos. Y te vas. Sin mirar acá. Brava. Acción. Bueno, esta sería la propuesta entonces. ¿Vos podés explicar de dónde carajo vamos a sacar 16 lucas por mes? Es el mejor arreglo que pude conseguir. Aparte, es un buen arreglo. Mirá, me corte. Acción. Bueno, esta sería la propuesta entonces. ¿Vos podés explicar de dónde carajo vamos a sacar 16 lucas por mes? Cortará porque Emma es tirador de fruta cereal. Acción. Bueno, esta sería la propuesta entonces. ¿Y vos podés explicar de dónde carajo vamos a sacar 16 lucas por mes? Pero es un buen arreglo que conseguí. Es un interés muy bajo, chicos. En 2 años están afuera. Buenísimo, Nos rompimos el orto durante 2 años para volver a estar como estábamos hace 10. Octubre del 2008, nosotros les prestamos el club a ustedes para hacer un acto partidario. Desaparecieron 73 caballetes. 76. 76. ¿Les puedes explicar que es una buena propuesta esta? Tratemos de razonar un poquito. Es una locura que nos quieran cobrar esa cantidad de guita por esta multa. A los combatientes de la Malvinas les expropiaron los campitos, no sé con qué chamullo, y después vino el intendente y puso 2 canchitas de papi fútbol. ¿Qué me tenés que decir de eso? A ver. ¿Y qué? ¿Y qué tiene que ver eso? ¿Qué cosa que tiene que ver? Pero acá habla cualquiera. Espera, me corte. Está bien. Acción. Bueno, esta sería la propuesta. ¿Y vos podés explicar de dónde carajo vamos a sacar 16 lucas por mes? Pero es lo mejor que pude conseguir, es un buen arreglo. En 2 años están afuera. Buenísimo, Es una locura. 2 años rompiéndonos el lomo para volver a donde estamos hace 10. Octubre del 2008, nosotros les prestamos el club a ustedes para hacer un acto partidario. Desaparecieron 73 caballetes. 76. 76, mirá. ¿Les puedes explicar que es una buena? Le dije a Frank. Acción. Bueno, esta sería la propuesta entonces. ¿Y vos podés explicar de dónde carajo vamos a sacar 16 lucas por mes? Pero es lo mejor que pude conseguir, es un buen arreglo este. Aparte el interés es muy bajo, en 2 años están afuera. Buenísimo. Nos matamos durante 2 años para volver a donde estamos hace 10. Octubre del 2008, nosotros a ustedes les prestamos el club para hacer un acto partidario. Desaparecieron 73 caballetes. 76. 76. ¿Les puedes explicar que es una buena oferta esta? A ver, tratemos de razonar un poco. Es una locura el monto que nos quieren cobrar por esta deuda. A los veteranos de la Malvinas les expropiaron los campitos, no sé con qué chamullo, y después vino el intendente y puso 2 canchitas de papi fútbol. ¿Qué me tenés que decir de eso? A ver. ¿Y qué? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué cosa que tiene que ver? Esperá. Acá cualquiera. Es de la comisión directiva. Venía bien. Como la Tiene más cabeza. velocidad, un poco más velocidad tiene esa corte. Acción. Bueno, esta sería la propuesta entonces. ¿Y de dónde carajo vamos a sacar 16 lucas por mes? Pero es lo mejor que pude conseguir, es un buen arreglo este. En 2 años están afuera. Buenísimo, Nos matamos durante 2 años para volver a donde estamos hace 10. Octubre del 2008, nosotros a ustedes les prestamos el club para un acto partidario. Desaparecieron 73 caballetes. 76. 76, mirá. ¿Les puedes explicar que es una buena oferta esta?
Tratemos de razonar un poco. Es una locura lo que nos quieren cobrar por esta deuda. A los veteranos de la Malvinas les expropiaron unos campitos, no sé con qué chamullo, después vino el intendente y puso 2 canchitas de papi fútbol. ¿Qué me tenés que decir al respecto? A ver. ¿Y qué? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué cosa tiene que ver? ¿La cara cualquiera? Esperá. Es de la comisión directiva. No teníamos nada más que alquilar. No sé dónde vamos a sacar la guita. Ya fue, hagamos quilombo, traigamos una cámara full, se la metemos en el orto. Ya está. Estamos hablando bien. ¿Sabes qué? Yo doy por terminar la reunión con el señor, que venga a la comisión directiva y se encargue de todo. Ya está, basta. No. ¿Vos estás afuera de la comisión directiva? Por pelotudo. Tómatela. Tratá de hacer algo por el club, por favor. Nosotros hacemos lo que podemos. Acción. Esta sería la propuesta. ¿Vos puedes explicar de dónde carajo vamos a sacar 16 lucas por mes? Pero es la mejor propuesta que te puedo conseguir. Aparte el interés es muy bajo, chicos. En 2 años están afuera. Buenísimo, ¿eh? Nos matamos durante 2 años para volver a donde estamos hace 10. Octubre del 2008, nosotros a ustedes le prestamos el club para hacer un acto partidario. Desaparecieron 73 caballetes. 76. 76, mirá. ¿Le puedes explicar que es una buena oferta esta? Razonemos un poquito. Es una locura lo que nos quieren cobrar por esta deuda. A los veteranos de la Malvinas les expropiaron unos campitos, no sé con qué chamullo. Y después vino el intendente y puso 2 canchitas de papi fútbol. ¿Qué me tenés que decir al respecto? ¿Y qué? qué tiene que ver eso? ¿Qué cosa que tiene que ver? No habla cualquiera acá. Espera. Es de la comisión directiva. No teníamos nada más que alquilar. No sé de dónde sacar la guita. Perdón, me acordé de algo, y vamos a acordar. Acción. Esta sería la propuesta. ¿Vos podés explicar de dónde carajo vamos a sacar 16 lucas por mes? Pero es lo mejor que le puedo conseguir. El interés es muy bajo aparte, chicos. En 2 años están afuera. Buenísimo, ¿eh? Nos matamos durante 2 años para volver donde estuvimos hace 10. Octubre del 2008, nosotros a ustedes les prestamos el club para un acto partidario. Desaparecieron 73 caballetes. 76. 76. ¿Le puedes explicar que es una buena oferta esta? Vamos a razonar un poquito, muchachos. Es una locura lo que nos quieren cobrar por esta deuda. A los veteranos de la Malvinas les expropiaron unos campitos, no sé con qué chamullo. Después vino el intendente y puso 2 canchitas de papi fútbol. ¿Y? ¿Qué me tenés que decir? ¿Y qué? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué cosa que tiene que ver? Pero acá habla cualquiera. Espera. Lucas es de la comisión. Exacto. No teníamos que alquilar. Acción. Esta sería la propuesta. ¿Y vos podés explicar de dónde carajo vamos a sacar 18 lucas por mes? 16 lucas de la... No pasa nada. Sí, lo mismo. Ya sé. Acción. Esta sería la propuesta entonces. ¿Y vos podés explicar de dónde carajo vamos a sacar 16 lucas por mes? Pero es lo mejor que les puede conseguir. Es un buen arreglo. Aparte el interés es bajo. En 2 años ya están afuera. Buenísimo, nos matamos durante 2 años para volver a donde estamos hace 10. Octubre del 2008, nosotros les prestamos a ustedes el club para un acto partidario. Desaparecieron 73 caballetes. 76. 16. ¿Le puedes explicar que es una buena oferta esta? ¿Por qué no resonamos un poquito? Es una locura la guita que nos quieren cobrar por esta deuda. A los veteranos de la Malvinas les expropiaron unos campitos, no sé con qué chamullo. Después vino el intendente y puso 2 canchitas de papi fútbol. ¿Qué me tenés que decir al respecto? ¿Y qué? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué cosa que tiene que ver? Que acá habla cualquiera. Esperá. Luquita es de la comisión directiva. Ahí está. No tenemos nada más que alquilar. No sé dónde vamos a sacar la guita. Ya fue, boludo. Acción. Bueno, esta sería la propuesta entonces. ¿Vos podés explicar de dónde carajo vamos a sacar 16 lucas por mes? Es lo mejor que le puede conseguir. Es un buen arreglo esto. En 2 años están afuera porque el interés es muy bajo. 2 años. Buenísimo. O sea que nos rompimos el orto durante 2 años para estar como hace 10. Octubre del 2008, nosotros a ustedes les prestamos el club para un acto partidario. Desaparecieron 73 caballetes. 76. 76, mirá. ¿Le puedes explicar que es una buena oferta esta? Tratemos de razonar un poquito, muchachos. Es una locura la oferta que nos están pidiendo a la puta que lo parió. ¿Qué cosa? A los veteranos de la Malvinas les expropiaron unos campitos, no sé con qué chamullo. Y después vino el intendente y puso 2 canchitas de papi fútbol. ¿Qué me tenés que decir al respecto? A ver. ¿Y? ¿Y qué? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué cosa que tiene que ver? Acá habla cualquiera. Pará.
Luquita es la comisión directiva. Tenés, mirá. No, Ya estaba. sí, Me fui 2 veces. Acción. Pero no está seria la propuesta. ¿Vos podés explicar de dónde carajo vamos a sacar 16 lucas por mes? Pero es un buen arreglo. O sea, más no le puedo conseguir. Aparte el interés es muy bajo, chicos. En 2 años están afuera. O sea que nos rompimos el orto durante 2 años para volver a estar como estamos hace 10. Octubre del 2008 nosotros a ustedes les prestamos el club para un acto partidario. Desaparecieron 73 caballetes. 76. 76, mirá. ¿Te puedes explicar que es una buena oferta esta? Tratemos de razonar un poquito. Es una locura la oferta que nos están pidiendo estos tipos. O sea, es una deuda muy alta. A los veteranos de las Malvinas les estropearon unos campitos, no sé con qué chamullo. El dueño del intendente puso 2 canchitas de papi fútbol. ¿Qué me tenés que decir al respecto? A ver. ¿Y qué? Tiene que ver eso. ¿Qué cosa que tiene que ver? Habla cualquiera. Cualquiera. Esperá. Luquita es la comisión directiva. Exacto, ¿entendés? No tenemos nada más que alquilar. No sé dónde vamos a sacar la guita. Ya fue, hagamos un quilombo. Vamos a tener una cámara oculta y se la metimos en el orto. Ya fue. Estamos hablando bien acá. ¿Sabes qué? Yo di por terminar la reunión, ¿eh? Yo con el señor no hablo más y que venga la comisión directiva y se encargue de todo. Ya está, basta. ¿Vos? No. Vos estás afuera de la comisión directiva por pelotudo. Tratá de hacer algo para salvar el club, por favor. Nosotros hacemos lo que podemos.